Hola, buen día a todos. Qué gusto de nuevo poder encontrarnos acá. Hoy sí, ya llegó la última clase. Como les decía la vez pasada, pasó tan rápido y bueno, ahora llega el momento de aprovechar este último rato juntos y después despedirnos hasta la próxima. Pero bueno, es como que ya es su último bimestre. eh, el último primer bimestre terminado, casi, casi, así que bueno, mis felicitaciones también a ustedes que llegaron hasta acá y bueno, esperemos que puedan cerrar con bien esta materia. Bueno, quiero invitarlos a que oremos en esta oportunidad, así que ahí donde estén, les pido que podamos tener reverencia y orar juntos. Oramos. Padre Santo, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, elevamos esta oración a tu trono, Señor, agradecidos nuevamente por esta oportunidad que tenemos de juntarnos por este medio, Señor. Gracias por estos medios que pones a nuestro alcance. Señor, también te agradecemos por nuestra vida, por la vida de cada uno que conforma el seminario, Señor, en primer lugar. También te damos gracias por despertarnos un día más, darnos otro día que es una nueva oportunidad, Señor, para servirte, para aprender. Encomendamos, Señor, nuestro día a ti y también esta clase te la encomendamos, Señor. Gracias por este tiempo que me acompañaste en esta cursada y también a cada uno de mis alumnos, Señor. Y así también te pedimos que lo hagas en esta última oportunidad, que podamos aprender juntos y que sea de bendición, Señor. Gracias, Dios eterno, por todo lo que nos das. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que perdones también nuestras fallas, nuestras faltas, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy sí vamos a terminar la unidad número 5 y con eso damos por finalizada la materia. Y bueno, estuve revisando algunos trabajitos de ustedes, así que bueno, les agradezco que hayan podido estar al pendiente de eso, ponerse en campaña de lograrlo. Sé que no todos tienen todo el tiempo para hacerlo y la verdad que es muy valorable desde el seminario, se los digo, pero también desde mi persona. Valoro mucho que le pongan empeño, tiempo en mirar las clases, en después poder ponerse a leer, hacer los trabajos. Sé que implica mucho esfuerzo y estoy muy agradecida y bendigo a Dios también porque a, los tiene a ustedes que se ponen en campaña para Él. Entonces, esto es muy valorable. Les voy a compartir el PowerPoint en la parte en la que nos quedamos. Si no mal recuerdo, era por acá. Ah, los apuntes que teníamos acá abajo. Ahí se trabó esto, no sé qué le pasó. Ahí está. Vamos a adelantar un poquitito. Donde nos habíamos quedado, todo esto vimos. Esto también. Ya voy a llegar. Bueno, acá nos habíamos adentrado a el libro de tanatología, que justamente por ahí se quedaba en esta parte de la empatía y de ciertas dificultades o barreras que aparecen al momento de querer ser empáticos, ¿no? Ahora, la empatía, eh, ahora que vamos a ver un poquito sobre esto, también nosotros hablamos de qué era la empatía y de barreras que hay al momento de querer ser empáticos o barreras que dificultan que la empatía se logre. Pero lo que vamos a ver ahora es que nosotros podemos hacer algunas cosas para desarrollar esa escucha empática. Y sobre todo se habla de escucha empática, porque acuérdense de que una de las cosas más importantes es que nosotros teníamos que escuchar, y el escuchar de manera activa, ¿no?
Justamente esa empatía se va a dar para que se afiance la relación que nosotros tenemos con el otro. Si no hay empatía, no va a haber relación que perdure. Ahora, la empatía trae también ciertos, antes de esto que vamos a ver acá, quiero decir que hay ciertos beneficios que trae la escucha empática. Primero es que ayuda a reducir cierta patología en la persona. La persona puede estar muy afectada por alguna cuestión física o mental y el hecho de que tenga alguien que los escuche hace que esas sensaciones, tanto físicas como emocionales, disminuyan porque puede ser compartida con un otro. No queda solo en mí, sino que también hay alguien a quien le interesa esto que estoy contando. Ayuda a la persona a aprender a resolver su propia problemática cotidiana. Entonces, cuando yo hablo de lo que me pasa, no solo le estoy contando a todo el otro, sino que tengo la oportunidad de escucharme. Y cuando me escucho, puedo ver las perspectivas de otra manera. Entonces, uno cuando le da la oportunidad a la otra persona de que hable, le da también la oportunidad de que se pueda escuchar a sí mismo. Permite que la persona no sienta ser un enfermo, un malo, un anormal. Entonces, cuando escuchamos con un corazón abierto, sin juzgar, la persona no se siente como un extraño, ¿no? Como anormal. Que también eso lleva, digamos, a que pueda de a poco sentirse aceptado, comprendido, valorado y saber que al haber alguien que lo escucha y que se importa por él, también vas sabiendo que su vida tiene valor, ¿no? Promueve la autoaceptación de lo que está transitando, ayuda a adquirir identidad propia, porque de esa manera también al escucharnos a nosotros mismos cuando hablamos a un otro, hacemos que podamos darnos cuenta de quiénes somos realmente. Estimula la exploración, el autoconcepto, lleva a una expansión de la conciencia, muestra interés genuino en el otro, también eso puede hacer que despierte después las ganas de ayudar a otro, porque si yo sentí a alguien que me escucha, posiblemente quiero reflejar eso, ese amor, devolvérselo a alguien más y puede servir también para otros. Y también, bueno, hay muchas más, pero otro de los beneficios es que eh, facilita la experiencia y el desarrollo personal y la comprensión de un otro y de las necesidades que tiene, y también de apertura, porque la persona puede abrirse a contar lo que le está pasando porque tiene a alguien que escucha sin juzgar. Ahora hay algunas cosas que también tenemos que evitar o que no deben hacerse para poder establecer esa escucha que empezamos a hacer. No hay que generalizar algo que ya vimos por ahí, digamos. Por ejemplo, lo que hablamos el otro día, si se trata de un duelo, la muerte es algo natural, a todos nos va a pasar, en algún momento lo vamos a vivir, o descalificar al otro, hacer como que el otro no dijo nada. A veces la persona se desahoga y dice algo comprometedor y uno como que evita querer meterse en ese terreno y no, no lo escucha o hace como si no escuchó. Decir qué hacer, planear y programar la vida de los demás. Sobre todo, si se trata de un duelo, la persona necesita dirección, pero eso no quiere decir que uno tenga que organizarle toda la vida. Uno puede dirigir, orientar, pero no hacer que el otro haga todo lo que decimos. Como les decía ahí, por ejemplo, ¿qué frases podemos utilizar si la persona está atravesando eh, un duelo o está atravesando una situación muy difícil? Por ejemplo, algunas cosas que nosotros podemos decir, eh, hay diferentes formas de acercarse al otro. Les voy a decir tres ejemplos. Una pregunta cerrada podría ser, ¿te pusiste triste cuando te enteraste? Es cerrada, porque le damos una orientación de la emoción. Entonces nos responde que sí o nos responde que no. La afirmación, que a veces sirve, pero con cuidado, me imagino el dolor que esto te está produciendo. Entonces damos una apertura, ¿no? Y una posible respuesta del acompañado es,
es un dolor tan profundo que me siento como, ese ejemplo ya se los dije la vez pasada, pero se los traigo acá porque el nivel de empatía tiene mucho que ver con esto. Si nosotros empezamos a acercarnos al otro recién, la pregunta cerrada no es tan sugerida porque no tenemos tanta confianza con el otro o no dimensionamos o no conocemos tanto al otro y a su situación. Entonces es preferible hacer algunas preguntas un poco más abiertas o esas afirmaciones. Cuando vamos conociendo al otro y nos metemos en ese terreno un poco más de confianza, sí quizás podemos hacer preguntas más cerradas, como te pusiste triste, te dolió, sentiste esto en el cuerpo, por ejemplo, porque ya conocemos un poco más a la persona. Ahora, podemos utilizar ciertas frases que ayuden, que pueden ser, por ejemplo, esto está siendo muy difícil para vos, es muy duro, me doy cuenta de que es un golpe muy fuerte para vos, me doy cuenta de que estás muy angustiado, que estás muy triste, estás enojado, estás triste. Hacer ciertas afirmaciones pueden servir para que la persona después complete la frase o se abra, ¿no? Que es la idea. Algunas de las frases que podemos utilizar también son, esto debe de ser muy difícil para vos, esto debe ser muy difícil para usted. Entiendo o me imagino o trato de comprender cómo te estás sintiendo. Parece que la situación te incomoda. Trato de entenderte y acá estoy. Esto debe doler mucho, ¿no? Se ve que esto te agrada, también puede ser. Noto que esto te tiene muy disgustado o disgustada. Entonces hay algunas frases que podemos utilizar que son eh, realmente un reflejo de la empatía. Ahora, hablando de estos niveles de escucha, de empatía y demás, tenemos otros que son como algunos puntos o seguimos con estas técnicas que son el reflejo de sentimientos, la concretización y la atención psicológica. Cuando hablamos de reflejo de sentimientos, lo que vamos a tratar de hacer es conducir a la persona a tomar conciencia de lo que está sintiendo bueno, o la intención implícita en su comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que, como hablamos el otro día, el ejemplo del adolescente, dio un portazo porque estaba enojado con su... Pero ¿qué había por detrás? Había culpa, había dolor. Entonces, las intenciones por detrás son las que tenemos que intentar reflejarle a la persona para que pueda darse cuenta de lo que está pasando. Ustedes van a ver en el libro varios ejemplos, es más, este libro tiene como mucha práctica, está buenísima que la puedan hacer, porque eso va a ayudar a poner a ejercitar esta parte del estar con el otro y de desarrollar esta empatía. Hay algunas respuestas que nosotros podemos dar cuando la persona tiene palabras muy tajantes, o ideas muy tajantes, por ejemplo. Nunca voy a salir adelante sin él, puede decir nuestro acompañado. Y el acompañante como acompañante podemos decir, tenés miedo de no lograrlo. Podemos darle una interpretación distinta, ¿no? Entonces ahí hacemos el reflejo del sentimiento. Y de ahí se abre una puerta más a poder seguir hablando de este tema, ¿no? Cuando hablamos de la concretización, hace referencia a que es una técnica, digamos, que nos ayuda a entender mejor a la otra persona. Consiste en nombrar la experiencia por su nombre con la carga emocional que esto genera. Por ejemplo, hay respuestas que la persona puede decir que son como vagas o como algo al pasar, que es, soy una persona triste, pero la concretización, la respuesta concreta, podría ser que la persona llegue a darse cuenta. Cuando mis hijos salen de viaje y llegan a casa, parece que no existo. No me saludan ni platican conmigo. Me siento triste y lloro. ¿Vieron que es distinto? Porque ahí pudimos puntualizar, concretar, poner de todo ese rodeo, ir a un punto y que la persona pueda darse cuenta de que no es que
todo le pone triste o que es una persona triste, sino que hay una situación o situaciones puntuales que le generan esa tristeza. ¿Se entiende? Entonces, cuando el doliente, cuando el acompañado hace esas respuestas o se expresa de manera vaga, como así, como muy general, lo que uno puede hacer es cuestionar eso en ese momento. Por ejemplo, estoy triste. Y la pregunta puede ser, ¿cómo te sientes al estar triste? Entonces, de esa manera contesta de una manera un poco más concreta. Y la atención psicológica habla de que esta se va a desarrollar a partir de la escucha de la conducta no verbal, es decir, de todo lo gestual, todo lo que ya venimos hablando, de los tonos de voz, de todo lo que no se dice, de escuchar obviamente la conducta verbal, qué es lo que nos está diciendo, cómo lo dice, y también el escucharnos a nosotros mismos como acompañantes. Entonces, tenemos que tratar de ser capaces de hacer esto y de realizar como una escucha intrapersonal en nosotros mismos para que de esta manera se pueda desarrollar mejor esa escucha empática. Entonces, son todas estas técnicas que ayudan a que la persona eh, se sienta escuchada de manera empática, que nosotros podamos desarrollar nuestra empatía. Por ejemplo, cómo es nuestro cuerpo, ya hablamos mucho de esto, ¿no? Cómo se pone nuestro cuerpo cuando estamos escuchando al otro, que nos diga algo y hagamos así con la cabeza, como sí. Son un montón de pequeñas cositas que ayudan a la otra persona a sentirse escuchado, que nuestro cuerpo vaya más para adelante para escuchar o para atrás para sentirnos cómodos al escuchar. Todos son posturas que podemos ir practicando, que a veces van a salir de manera natural, pero si no las podemos ir practicando hasta que nos salgan bien y van a hacer que podamos desarrollar mejor esta técnica. Rogers decía, si puedes crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí misma su capacidad de utilizarla para su propia maduración. Y de esa manera se producirá el cambio y el desarrollo individuales. Es decir, que nosotros podemos crear que la otra persona siendo conscientes nosotros de nosotros mismos y de la relación que vamos forjando en el otro o con el otro, mejor dicho, podemos utilizarla para que, o sea, la persona puede utilizar esto para que empiece a descubrir esas cuestiones internas. O sea, nosotros somos como una guía, no tenemos por qué tener todas las respuestas, no las tenemos ni las vamos a tener, sino somos el empujoncito, el, el desenredar el hilo nos corresponde, pero no es que tengamos todas las respuestas. Después hay diferentes respuestas que uno puede dar cuando la persona nos habla. Hablamos de una respuesta valorativa, que justamente, bueno, acá como dice, consiste en expresar un juicio moral positivo o negativo sobre algún hecho. Eh, entonces no deja de ser una idea nuestra. La respuesta interpretativa que tiende a dar una explicación de lo que la persona nos dice. A veces sirve porque la interpretación puede ser incorrecta, pero sirve para que la persona diga, no, no es esto, es otra cosa. ¿Sí? Entonces sirve como descarte. Entonces a veces sirve. Puede que a veces interpretemos bien y a la persona le dé claridad lo que le está pasando. Respuesta de apoyo son generalmente las que eh, ofrecen aliento, consuelo, ayudamos a calmar, a que la persona baje los niveles de ansiedad, ayudan a que la persona se sienta un poco más estable. Entonces ahí son las palabras de esperanza, de ánimo. Hay personas que tienen una facilidad muy grande para esto y es admirable cómo uno se siente en paz cuando encuentra personas así, sobre todo si uno está pasando por situaciones difíciles. La respuesta investigativa trata de investigar justamente, sacar toda la información para poder discutir entre los dos el problema y ver otros puntos de vista. Entonces, preguntamos, sacamos información, no como chismosos, sino para que nos sirva como, como nuestro punto para ir al punto, ¿no? Para encontrar el porqué de las cosas, a tratar de profundizar en el problema. Es como una línea muy fina entre preguntar para chismosear o preguntar por qué queremos ser concretos. Hay cosas que no hace falta saber.
Y a veces también cuando repreguntamos y repreguntamos, sobre todo si se trata de situaciones muy traumáticas, podemos hacer algo que se llama revictimizar, que es cuando la víctima de algo, la persona tiene que contar y contar y contar, hace que reviva el hecho. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Siempre hay que tener respeto al tiempo del otro. Yo, por ejemplo, trabajo en un área acá, que es el área de la mujer, y son casos complicados, delicados, muchos de ellos, donde la persona pasó primero por una instancia policial para hacer una denuncia y con todo lo que pasó, a veces es llamado por el juzgado y tiene que contar lo que pasa y después encima tiene que ir con nosotros a contarnos. Entonces es muy delicado porque ahí es donde hay que tener mucho tacto, delicadeza para que la persona no se sienta revictimizada. Hay datos que yo sí o sí necesito saber, por ejemplo, pero no hace falta que la persona me cuente todo porque justamente queremos evitar esto de revictimizarla. Con los niños también, cuando hay situaciones que tienen que pasar hay situaciones judiciales, digamos, también hay que tener mucho cuidado en que no estar repreguntando y repreguntando, ¿no? Em, La respuesta de solución inmediata del problema consiste en ofrecer consejos, sugerir alternativas. Muchas veces sirve y la persona necesita esto, sobre todo cuando atraviesa una pérdida muy grande, un shock muy grande, necesita orientación. No decirle todo lo que tiene que hacer, pero sí orientarlo. Y la respuesta empática también habla de que justamente este es el resultado de todo un proceso de práctica nuestra, de ir conociendo al otro. Exige mucho compromiso, implica concentrarse completamente en el paciente acompañado y colocándose en su punto de vista. Y generalmente la respuesta empática tiene un poco de todo lo anterior. Hola Irma, no te saludé. Estás copiando, no quiero sacar la imagen porque estás copiando. ¿Cómo estás? Aquí no podía entrar en la tablet y me tardé, pero ya estoy aquí. Sí, Buen día. bienvenido. Buen día, gracias por Gracias. estar acá siempre. Llegamos a la última clase. Lástima. Vamos a sacarle todo el jugo. Ahora, por último, desde esta parte, tenemos algo que es la capacidad de confrontación. Que la capacidad de confrontación es necesaria cuando trabajamos con personas. Hay personas que tienen eh, un perfil de víctimas muy grande y son las personas que más necesitan la confrontación y a las que más les cuesta también. Muchas personas pueden acá hacer un punto de quiebre y no escucharnos más, porque justamente vamos como al punto donde les duele o donde tienen que encontrarse con revisar cuestiones internas que a veces no quieren. Pero es necesario este punto porque justamente es lo que lleva al cambio. Jesús nos pone el ejemplo constantemente, ¿no? Como vimos al comienzo, ¿no? De que Él exigía cuando sanaba, muchas veces exigía un cambio. Y él, bueno, a partir de ahora estás sana, estás salva, no peques más. Estás sano, no peques. Ve y haz lo mismo. Exigía un cambio porque él confrontaba a la gente. Y obviamente que es de nuestro mejor ejemplo. Y la capacidad de confrontación ayúdanos, bueno, nos dice que ayudar no significa solo estar escuchando y comprendiendo, sino que es necesaria la confrontación, es decir, en este punto tenés que encontrarte con tu pecado, con las cosas que vos estás haciendo mal, porque es la forma en la que empieces a tomar conciencia y empiece un cambio. Confrontar significa poner a la persona delante de las incoherencias de su obrar, es decir, que se vea a sí mismo con lo que hace y con lo que es, a modo de que pueda hacerse responsable de esas conductas, de esas incoherencias. Si siempre va a ser una persona que culpa a todo el mundo, me va a ser más difícil que llegue a este punto de la confrontación, pero es necesario hacerlo. A ver,
Vos sos responsable de lo que estás sintiendo y haciendo, no el otro. En algunas circunstancias sí, obviamente que pasa que hay muchas personas que son víctimas de lo que pasa. No obstante, hay una parte en la que todos somos responsables. No somos culpables de lo que nos hacen, somos responsables de lo que hacemos, que es distinto. Bueno, hasta acá llegamos con esta autora y vamos a ir al libro de La Iglesia como Comunidad Terapéutica, que es uno con el que empezamos. Y es justamente este de Jonathan Salgado, no sé si se ve ahí, a ver si lo pueden ver, este acá. Jonathan Salgado habla justamente de intentar orientar a la gente a lograr que la iglesia se convierta justo en esto, en una comunidad terapéutica. Él habla de que hay una importancia de una comunidad solidaria en la iglesia, que justamente es que la iglesia tiene que ser ese lugar donde uno busca sostén y encuentra quienes lo sostienen, pero también es sostén de otros. En este punto, el trabajo, digamos, de grupo, como habíamos visto, ¿no? Empezó con Jesús. Como habíamos visto, él es el que dirigía, ¿no? Desde un primer momento, al elegir discípulos, lo que Jesús hizo es que, bueno, obviamente que ya sabiendo cuál iba a ser el destino final de la vida de él en ese tiempo, al saber que él no iba a estar, necesitaba encomendar el trabajo a otros. Pero mientras él estuvo acá, por más de que fue para enseñarles, para mostrarles lo que tenían que hacer, trabajaban de manera grupal y se dividían en tareas, porque obviamente él sabía que cada uno tenía una capacidad distinta para cada cosa. Hay cosas que se delegaban para hacer de manera individual y hay otras que las hacían en grupo, donde todos cooperaban unos con otros. Entonces, ese trabajo de grupo es necesario y nosotros en nuestra iglesia creo que tenemos muy buenos ejemplos de esto, ¿no? Ahora, es necesario reavivar, decía también, ¿no? Que las actividades de pequeños grupos, entre estos los del asesoramiento pastoral. Es algo que vemos que en nuestra iglesia sí falta, no tanto en el asesoramiento de los pastores que cumplen toda esa tarea, pero como consejería cristiana, no sé si alguna de las iglesias tiene de las nuestras. Entonces es necesario que haya pequeños grupos y sí pequeños, porque no todo el mundo tiene que manejar todas las informaciones, pero que se empiece a crear un grupo de consejería, que haya gente que trabaje en esto, puntualmente en esto, ¿no? De todo esto que venimos aprendiendo. Y por qué no de las personas que están cursando el seminario, después de lo aprendido acá y en todas las otras materias, empiecen a formar a otros que les interese. Siempre teniendo como base, primero y principal, la guía de Dios, de Jesús, y también después, más allá de las técnicas, crear una confianza, una relación y mantener la discreción. Tiene que ser un grupo muy discreto, porque si no, va a perder mucho prestigio. Una de las mayores contribuciones que puede hacer la iglesia es tener estos grupos de ayuda espiritual y emocional, porque es lo que siempre se necesitó y lo que siempre se necesita. La gente busca comprensión, busca trabajar estos problemas que les pasa. Todos los grupos eclesiásticos deberían ser emocionalmente acogedores y no siempre pasa. Y a veces hay mucha rivalidad, hay eh, problemas entre los miembros, ¿no? Como que hay mucha inmadurez en muchos casos. La iglesia puede y debe ser la comunidad sanadora que reconcilia al ser humano con Dios, con los demás y consigo mismo. Fíjense qué importante este punto y qué compromiso nos pone de como iglesia, como personas dentro de la iglesia, ¿no? Tiene que haber disposición para involucrarse, ¿no? Tiene que haber disposición. A veces pasa de que la predisposición está en unos pocos.
Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga, decía Homero. Esa frase me encanta porque realmente es así. Eh, si uno solo o si unos pocos son los que todo el tiempo hacen, qué pesado se vuelve. Pero cuando compartimos con nosotros, se vuelve liviano, hasta es re lindo trabajar en grupo, porque cada uno hace una parte y terminamos las cosas más rápido y todos nos sentimos útiles y también damos ejemplos a otros, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos lograr, digamos, ser una comunidad terapéutica dentro de la iglesia? Bueno, la primera que nada es como es la actitud hacia los demás, es la actitud de, bueno, la actitud se trabaja, ¿no? Uno puede tener una actitud negativa, positiva, de entusiasmo o no, actitud hacia los demás, y esa actitud tiene que ser de amor y cuidado. Ahí tenemos un ejemplo en Juan 13, eh, 13:35. ¿Estás ahí, Irma? ¿Querés buscar? Sí, pero mi Biblia está lejos. Voy. Bueno, perdón. Bueno, ya que fuiste, ¿querés que la lea yo nomás? Bueno, ya fue. Perdón, Irma, que te hice buscar. 13:35 dice así. Sí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Gracias, Irma. Gracias por leer y por buscar también, Irma. Disculpa. Bueno, es así. Entonces, esa actitud tiene que ser de amor y de cuidado mutuo hacia los demás entre nosotros. Como ya habíamos dicho recién, otra de las características que tiene que tener una iglesia para ser una comunidad terapéutica es disposición a involucrarse en el servicio. Si no hay disposición de parte de los miembros, va a ser difícil que las cosas se logren, que no sean tres o cuatro los dispuestos siempre, sino motivar a que haya más. Pero está muy relacionado con la actitud, ¿no? Y la disposición requiere dejar un tiempo que es nuestro egoísta por hacer cosas por y para la iglesia. Calor humano en el servicio, justamente es esto, de tratar de lograr el compañerismo, de que la gente se involucre unos con otros y saber cuál es la ambición, ¿no? Tener esto como principal, de que tiene que haber amor y cuidado con el otro. Yo me cuido, te cuido y nos cuidamos y dejo que también me cuides. Y descubrir dones para servir con amor. Esto es muy importante porque no todos vamos a ser eh, buenos para todo, entonces es importante que cada uno vaya dándose cuenta de para qué cosas sirve, básicamente, y qué cosas les gusta. Porque hay cosas que nos gustan y no somos tan buenos, pero podemos ir aprendiendo, ¿no? Ahora, también es necesaria la motivación y justamente la motivación, ¿cuál tiene que ser esa motivación por excelencia? El amor, el reflejar el amor de Dios al otro. Porque si la motivación va a ser vana o va a ser algo superficial, va a durar como aire en un canasto, digamos. Entra y se va. Siempre está ahí, pero se va, no dura. Entonces tenemos que saber que la motivación tiene que ser servir al Señor y que con eso, con la que la gente eh, tenga amor, ¿no? Que pueda conocer a Dios a través de ese amor genuino. Si la motivación va a ser tener poder, hacer amigos, pasar el rato, no va a durar. Ahora tiene que haber también una instrucción, debe ser con capacitación con amor, es decir, la instrucción es, bueno, hablamos un poco de todo este seminario, de las cosas que aprendemos, de ponernos en campaña de ejercitar, de, de buscar información, de poder aprender, ¿no? Y siempre capacitándonos con la verdad, con las cosas que son de Dios ciertas y en amor.
Después se pueden hacer actividades ordinarias, que son como las de todos los días, digamos. Bueno, de todos los días no, pero especiales. Reuniones de oración, grupos chiquitos de estudio, hacer alguna actividad fuera de la iglesia, al aire libre, a otro lado, ir a visitar a alguien, a un hogar de ancianos, de niños, etcétera, con propósitos terapéuticos que sirvan para servir, pero también para el grupo, y actividades especiales con propósito terapéutico, que es decir, bueno, específicamente vamos a hacer un retiro espiritual, por ejemplo. Eh, o los seminarios, por ejemplo, son especiales porque vamos con un propósito específico. Bueno, por otro lado, y ahora nos vamos a otro libro, que a veces ya no es el último tema, pero creo que sí. Bueno, la resiliencia, justamente, ¿qué es la resiliencia? Es una palabra que ya venimos escuchando mucho, creo que ya está como más metida en nuestro vocabulario común y corriente, pero que no por eso es menos importante para traerla. Esta es de, si lo ven, de este libro que es Crecer en la crisis y que es de Alejandro Rocamora. Y bueno, nos habla del concepto de resiliencia. Del latín, resiliere significa volver a saltar. Y lo que digamos, el volver a saltar utilizando el concepto de las ciencias físicas, de ahí viene, digamos. Era la capacidad, porque dice resistencia a la destrucción, porque era la capacidad que tenía un material para recobrar la forma original después de someterse a una presión deformadora. Justamente viene de un concepto de la ciencia física, pero es utilizada ahora en psicología. ¿Por qué? Porque tiene justamente esta capacidad de que ante un hecho, una situación fuerte, desgarradora, devastadora, tremenda, que parece que va a romper a la persona, después la persona de su proceso, de todas las idas y venidas en la reconstrucción, puede volver a armarse a su forma original, pero generalmente no es la forma original, sino que es una capacidad nueva, ¿no? La persona se ve transformada y renovada. Es decir, que hace referencia a que resiste una destrucción o resiste a lo que pudo haberlo destruido y tiene la capacidad de reconstruirse después de la tormenta, después de lo feo que pudo haber atravesado. Entonces hace justamente referencia a esa actitud, fortaleza que tiene la persona después de haber sufrido graves conflictos que pueden ser maltratos en la infancia, pérdidas traumáticas, relaciones disfuncionales, muerte, eh, infidelidades, situaciones graves con los hijos, etcétera. Después de graves situaciones, la persona puede volver a armarse y salir fortalecida. Se habla de la capacidad resiliente. Dice, la persona tiene un aspecto positivo que la hace acreedora para superar los tropezones que se produzcan en su existencia. Y se centra más la persona en lo que tiene que en lo que le falta. Entonces la resiliencia habla de una capacidad que implica una actitud positiva frente a la vida. Eso no quiere decir que el positivo tiene que ser el que está todo bien, está todo bien. No, no está todo bien, porque puede estar atravesando situaciones muy feas. Sin embargo, saca fuerzas y ve cosas positivas a pesar de todo el dolor que está atravesando. Y son las pequeñas, grandes cosas que ayudan a que aparezca la capacidad de la resiliencia. Porque hay personas que de manera natural o genuina, en su esencia, son más resilientes que otros. Hay personas que pasan por situaciones menores que otras y son menos resilientes que otras. Eso es una cuestión medio innata y de la propia capacidad de la persona.
Pero sí es cierto que la capacidad de resiliencia, como es una capacidad, se puede desarrollar y justamente tiene que ver con las actitudes que va teniendo la persona frente a las dificultades, grandes o chicas. Ahora, lo que no es la empatía, dice el autor, la empatía, la resiliencia, perdón. A la resiliencia no la podemos confundir con una resistencia total y absoluta al daño, porque en realidad eso es imposible. Hay situaciones que nos llevan al daño igual, ¿no? Tampoco es una actitud que está para evitar problemas, ¿no? O la situación conflictiva, porque eso no lo podemos evitar. Todo lo contrario, porque es la capacidad de enfrentarse al problema y que el problema no nos destruya, que pueda salir la persona transformada a partir del problema que pasó. Ahora, también se piensa si, como les decía, si la resiliencia es congénita, es innata o es adquirida. Eh, Fíjense que alguien que muestra una capacidad de resiliencia muy importante en la Biblia es Job, en el Antiguo Testamento, ¿no? Las personas que fueron perseguidas por los nazis también a lo largo de la historia, ¿no? En las guerras que atravesaron. Ahora, sí es cierto que no es un rasgo genético que se pueda transmitir en los genes. No obstante, todos nacemos con la capacidad de tener resiliencia, que después se puede desarrollar o no de acuerdo a la esencia de la persona y del ambiente en el que se desarrolla. Pero es decir, que todos tenemos como ese potencial. Muchos no lo desarrollan por las circunstancias que atraviesan, pero si bien sí se corresponde con una capacidad innata a lo que viene en la persona, necesita del desarrollo adecuado para poder ser más fuerte esa resiliencia o no a lo largo de la vida, ¿no? Eh, Justamente en estos primeros años de vida, darle la seguridad a los niños para poder afrontar problemas que van atravesando es muy importante porque esto va creando una base para la resiliencia. Ahora, el modelo básico tradicional que se conoce es que para curar, para tratar alguna dolencia, alguna enfermedad, nos basamos en el síntoma, en la discapacidad, en la carencia, en la falta. Entonces, trabajamos el problema con lo que tenemos de problema. El modelo resiliente lo que busca es ver las capacidades de la persona, qué potencialidades tiene, qué virtudes tiene esta persona. Entonces, ponemos énfasis en todo esto que la persona tiene, los recursos que la persona tiene, como para que podamos afrontar el problema desde una mirada más positiva, más optimista. ¿Qué hay? ¿No? ¿Qué me falta? Y acá algo que prevalece es que se haga una prevención cuando surja el conflicto. Por eso es muy importante a lo largo de toda nuestra vida con los niños y también en la comunidad terapéutica, es hacer prevención, ir trabajando estas fortalezas, todo lo que la Biblia también nos orienta, ¿no? En dirigirnos hacia lo que sustenta nuestras bases como persona, como cristianos, todas las promesas bíblicas, para que podamos tener una fuerza ante el conflicto. Entonces hay que prepararnos para el conflicto. No quiere decir que uno tiene que hacer cosas pensando en que va a pasar algo malo, sino todo lo contrario, ir trabajando lo que tenemos, para que cuando aparezca el conflicto, si es que aparece, que seguramente aparece de una forma u otra, no nos agarre sin herramientas, desprevenidos, ¿se entiende? Porque si no, lo que estamos haciendo todo el tiempo es como tapando agujeros, poniendo parches. Pasó esto y veo qué hago con esto. Busco ahí en la Biblia algo que me ayude a soportar el problema, pero no tengo una base que me dé fuerza y que sean argumentos sólidos para cuando atravesemos la lucha. ¿Se entiende? Bueno, y por último están... Ah, no, todavía no. Por último no, pensé que se terminaba. Claro, faltaba esta partecita.
Ay, se me fue. Hay algunas aproximaciones, ay, esperen, algunas respuestas que podamos tener para las intervenciones. Acá las vamos a ir nombrando. Por ejemplo, en el encuentro con el enfermo, digamos, la pastoral, el acompañamiento, tiene que dar testimonio de la aceptación, la confrontación y la superación. Eso es algo importante tener en cuenta con ese encuentro. Aceptamos lo que estamos atravesando, hacemos esto de la confrontación que veníamos viendo y trabajar la superación con la persona. Va más allá de acompañarlo y anunciar el Evangelio, porque justamente al enfermarse surge la necesidad de comunicarse instintivamente, lo que veíamos, ¿no? Que la persona quiere hablar, necesita hablar cuando aparece el conflicto. Muchos se cierran, pero eso no quiere decir que no esté esa necesidad de hablar. Entonces no es solo decirle las buenas nuevas, sino escucharlo empáticamente, estar, tener presencia. Eh, el acompañante, perdón, eh, juega un rol de confesor. Y acá, bueno, está bueno tener conocimiento sobre psicología pastoral, porque justamente hablamos de esto de la privacidad, de la discreción, de qué cosas decir, qué no decir, qué interpretaciones hacer. El acompañamiento pastoral el que acompañe, digamos, tiene que ser una persona llena de esperanza, que pueda mirar más allá de lo inmediato y mostrar lo verdaderamente trascendente. Entonces acá sí juega un rol importante el anuncio del Evangelio, ¿no? Y siempre tener en cuenta la realidad de la persona, porque eh, va a haber una realidad de lo que cree de Dios, lo que atraviesa a la persona, lo que no cree, lo que cree, quiénes tienen al lado. Entonces, ¿tiene sostén? ¿No tiene? ¿Conoció alguna vez el Evangelio o no? ¿Pudo hablar con alguien en algún momento? No. Esta situación lo agarró desprevenida, ya viene pasando por otras cosas. Entonces, es muy importante la realidad de la persona ante todo lo que uno le va a decir, ¿no? Dice en Marcos 16, en un resumen del 15 al 20, anuncien la buena noticia y curen a todos los enfermos y oprimidos por el mal. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Eh, ¿Quién es nuestro modelo de salud? Bueno, ni hablar, ¿no? Ay, otra vez se me fue. Jesús es interesante porque la Biblia nos muestra un Jesús que es sano, que es saludable, pero además Él es sanador, saneador y salvador. Es nuestro mejor modelo de salud. Eso es muy interesante. Él es sano porque vive en clave de salud en todas y cada una de las dimensiones de su persona. Sano. No hay nadie que haya sido más sano que Jesús. Es saludable porque irradia salud, ¿no? Su vida era saludable. Es sanador porque regenera procesos personales de liberación. Él sanaba, ¿no?, a otros. Es saneador porque lleva la saludabilidad a las estructuras, mentalidades e ideologías. Él sondeaba, ¿no? Buscaba, trataba del cambio real. Saneador buscaba, ¿no? Y es salvador porque es el Hijo del Dios vivo, el Redentor. Qué interesante ese concepto, me gustó mucho. Jesús vive una salud integral, radical, responsable, gozosa, liberadora, reconciliadora, transformadora, solidaria, personal y comunitaria, abierta a la salvación. Eso está buenísimo, si pueden copiarlo, tenerlo ahí, volver a leerlo. Me gusta porque es un concepto bien amplio de la salud, que es nuestro mejor reflejo, ¿no? Jesús. La salud que Jesús encarna y promueve no consiste solo en la mejoría física, pues hablamos de esa salud integral. Su acción sanadora va más allá de hacer retroceder una enfermedad o eliminar un problema orgánico. Jesús busca la sanación integral de la persona. Y diría más, poco le importa que se sane el cuerpo si el alma no está con él. Sin embargo, él también tenía y tiene en cuenta estas cosas que son tan importantes para nosotros como la salud física y emocional. Es una salud radical.
porque renueva a las personas desde las raíces, poniendo al enfermo en contacto con su poder terapéutico para estimular la salud completa. Sabemos que tiene la capacidad de que sea un vuelco, ¿no? Una vuelta de 180 grados. Las cosas pueden ser radicales con Jesús. Es una salud, él promovía también una salud responsable porque decía, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. Cuidó, protegió y estimuló la salud, haciéndola corresponsable de la salud con los hombres. Él era muy meticuloso, muy cuidadoso en todo esto, muy responsable, ¿no? Y por último, una salud gozosa, porque Jesús vivió la vida intensamente, con alegría interior, en la experiencia gozosa con el Padre. Qué importante el gozo para estar saludable. Esta experiencia no lo aleja del sufrimiento de la gente, ni siquiera de las tristezas y las angustias que él pasó, sino que se conmueve profundamente, actúa en empatía con el dolor y sufrimiento de las personas. No obstante, él promovía esta salud gozosa. Él se divertía, él estaba alegre, él se alegra con nosotros. Eh, Comía, le gustaba comer, compartir con otros. Vieron que cuando Jesús iba como a querer involucrarse en la vida de alguien, había comida de por medio, había bebida de por medio. Es como que él iba al disfrute de la vida también en cosas banales. ¿Pero por qué? Porque también se mimetizaba con cosas que para nosotros son importantes y disfrutaba de la vida. Él también promueve eh, que nosotros como iglesia tengamos una salud liberadora, reconciliadora, transformadora, solitaria y que sea personal comunitaria. En la liberadora justamente para desbloquear lo que impide el desarrollo normal y sano de la persona, liberar de lo que está pasando, liberar de la culpa, de prejuicios, de miedo, de ansiedad y llevando a un señorío más profundo en la existencia humana, que nos libere realmente, que sea libertad. La salud está en relación a la libertad. Que sea reconciliadoras, porque justamente la idea es que nosotros podamos estar en armonía con nosotros mismos y con todo nuestro entorno, con Dios, con la naturaleza, con nuestros hermanos, con el tiempo, que nos reconcilie con nuestra historia, con nuestro pasado, reconciliadora realmente con todo, porque es una de las formas en que podamos vivir en armonía, en paz. La salud también tiene que ser transformadora porque lleva justamente un modelo nuevo de pensar, de vivir, de ver las cosas de una manera distinta, tener otro comportamiento, tener otra manera de sentir. Cuando hay una transformación en esto, pasan cosas en nuestra cabeza que antes creíamos que no iban a pasar nunca. ¿Cómo puedo llegar a sentir esto? Nunca. ¿Cómo puedo dejar de sentir esto? Nunca. ¿Cómo puedo perdonar? Nunca. Pero la salud transformadora de Jesús llega a que pasen estas cosas que las creíamos imposibles, es realmente transformadoras. Por eso es radical esa salud que propone Jesús. Solidaria porque justamente Jesús invita a que la persona que está siendo saneada por Jesús y sanada, eh, transmita también eso hacia los demás. Si yo lo puedo lograr, tengo este testimonio para poder mostrárselo a otros también. Y que así como yo fui débil y necesité de ayuda y alguien apareció, puedo dar después fortaleza a otro débil. Y personal y comunitaria porque obviamente que Jesús no, como dice ahí, no busca el sufrimiento, pero sabe aceptarlo, integrarlo, elaborarlo para el propio crecimiento. Entonces, para Jesús, nuestro sufrimiento es una ocasión para que nos muestre su amor y su total dependencia a Él, la confianza total en el Padre, ¿no? Y para que de esa manera podamos ser eh, dependientes de Dios y mostrar que esa dependencia también es necesaria para que otros lo vean, ¿no? Bueno, ahora sí, por último. Acá les voy a dejar, si quieren sacar una foto, hacer una captura de pantalla o después copiar, ahora no vamos a ir uno por uno, pero acá van a ver que tienen muchos textos
que son los recursos bíblicos, que a veces son como cortitos, pero que son de gran ayuda para darnos a nosotros mismos todo esto, palabras de ánimo, de esperanza, de las promesas de Dios, y también para poder llevárselas a otra persona. Por ejemplo, si vamos a tener entrevistas con alguien más en este trabajo que estamos haciendo o después dedicándonos a otra persona, podemos tener estos recursos para decir, te voy a dejar este texto cortito para que te lo aprendas o te lo voy a mandar en un mensaje o lo voy a escribir en un papel para que lo tengas ahí, lo voy a fotocopiar para que lo tengas. Y son pequeños recursos bíblicos grandes que nos dan seguridad de lo que Dios quiere para nosotros. Una bendición de que Jehová nos bendiga y nos guarde, de no te atemorices, no tener miedo, es como con signos de admiración, ¿no? Que Dios es nuestro refugio, que como Josué dice, esfuérzate y sé valiente. En los salmos, ¿no? Me has examinado, me conociste, Jehová escucha mi oración. En las promesas de Isaías, que va a estar con nosotros, eh, tanto, ¿no? Bueno, los salmos ni hablar, que son justamente todo este sostén que nos da la Biblia. En ti, oh Jehová, me he refugiado, tú eres mi refugio, como habla mucho de que sentirnos chiquititos en el abrazo de Dios y qué tan necesario es, ¿no? Mateo, Juan, Romanos, también vemos el Nuevo Testamento de las promesas que nos da Jesús. Eh, y que vamos, bueno, como dice Hebreos, hallaremos gracia para el oportuno socorro, nunca te abandonaré, echad sobre él toda vuestra ansiedad. Primera de Pedro, primera de Juan, cuán grande amor. Hay muchos más, ahí solamente son algunos, como para que podamos tener ahí como de recurso rápido. Pero obviamente que también va a ser un ejercicio que ustedes busquen los que les son más propicios. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestras unidades y aquí hemos terminado todo lo que se refiere al programa, ¿no? Antes de irnos, quiero compartirles, bueno, explicarles en realidad el último trabajito. Después igual, por más de que no tengamos la clase, me pueden seguir preguntando sin drama porque vamos a estar en contacto por el tema de los trabajos. Pregunto, Irma, ¿se ve acá la captura, la imagen, perdón? Sí. Bueno, que es, en realidad esto acá es, Sí, trabajo final de la materia sí, dice. sí, sí. Es justamente les compartir lo que ustedes ya tienen en la plataforma, que bueno, el trabajo final es un poco de lo mismo que ya vienen haciendo. Tienen que realizar un escrito donde plasmen todo lo aprendido en el curso con citas de al menos de 3 fuentes, aparte de las citas bíblicas. Cuando habla de fuentes, son los libros que veníamos aprendiendo, los autores, los libros, básicamente, en articulación con los dos trabajos anteriores. Deberán destacar lo que consideren a corregir de lo que hicieron en estos últimos. Entonces, por ejemplo, en este último trabajo, ustedes van a tener su trabajo anterior. Entonces, el trabajo número 2, lo que van a hacer es copiarlo, pegarlo a un trabajo número 3 para que sea como la continuación. En este último trabajo, ustedes van a agregar más cosas de los autores que vimos después de del trabajo número 2, que ahí vimos a Erickson y el otro libro de trauma. Entonces ustedes a partir de ese trabajo van a poner lo que vieron después y también van a poder hacer sus correcciones. Bueno, me parece que en la primera oportunidad yo no le dije esto y quizás podría haberle dicho, por ejemplo, o me confundí en esto. Si creen que no tienen nada para arreglar, no ponen nada, pero sí la idea es que articulen algunas cositas más de los autores que vimos después, que son estos últimos que ustedes tienen en la bibliografía de la unidad 4 y 5. ¿Qué otras cositas podrían poner ahí en articulación con la entrevista que hicieron en esta primera oportunidad? También acá
pueden poner si ustedes volvieron a entrevistar a la persona. Por ejemplo, me fui un día a la casa y charlamos de nuevo y ahí pude detectar estas otras cositas que están en relación a lo que dice María del Carmen Fabro con tanatología en esto. O pude desarrollar la escucha empática en esto. O sin querer dije esto que pudo haber sido una barrera para la empatía. Sean sinceros también, o sea, yo no le voy a poner más o menos nota porque se hayan confundido, o sea, no, al contrario, está bueno ver estas cositas. Ahora, además, tendrán en cuenta lo aprendido en la materia consejería cristiana, aplicando algunas de las recomendaciones, ideas, técnicas aprendidas el año pasado. El trabajo tendrá que tener entre 5 y 8 páginas sin contar con la bibliografía. Al final de todo, me gustaría que ustedes pongan de dónde sacar, ¿sí? Más o menos. Pero esto me parece muy importante porque entonces esta materia, como es una articulación con consejería cristiana, va a tener este cierre de lo aprendido también el año pasado. Entonces, por ejemplo, pude hacer en este trabajo la técnica directiva, no directiva, pude tener en cuenta esta interpretación, esta recomendación de lo que aprendí. Entonces, es un trabajo un poquito más largo. Por eso tienen más tiempo. Al 28 de abril vendría a ser como el límite de entrega y tienen todo este tiempo para poder ir haciéndola. Eh, bueno, si aparece alguna duda, algo que no quedó claro o lo que sea, me preguntan sin drama. Por ahí no sé si se entendió o no. Pero la idea básicamente es que haga una articulación con todo lo que vimos hasta ahora. Este trabajo final es el final de pastoral y también de consejería cristiana. Por eso me interesa mucho que puedan hacer esta articulación de las dos. Ahora, algo extra que quisiera que ustedes pongan, pero que esto no va a implicar en que tengan más o menos notas, sino que esto es un pedido mío sin que sea obligatorio, pero que ustedes pudieran plasmar si es realmente su deseo o no que en sus iglesias haya un grupo de consejería cristiana o de pastoral a enfermos, como sea que se llame, no importa el nombre, porque después cada iglesia le pondrá su nombre, pero ustedes me entienden, ¿no? Que ustedes puedan considerar si les gustaría que su iglesia tenga un grupo de personas dedicadas a esto. ¿Y cómo creen que se podría lograr? Mm, Se los dejo ahí a imaginación y a criterio de ustedes. Sin, como digo, sin que sea obligatorio, eso vendría a ser incluso una ayuda, una idea para mí, porque por ahí entre todos podemos pensarlo mejor. Así que esto se los dejo como a criterio de ustedes para que por ahí lo piensen y que lo puedan ir armando en caso de que bueno, que pueda surgir, me parece interesante de que pudiera despertarse esto en nuestras iglesias en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que hay como mucha individualidad y hay igual mucho dolor y la gente se necesita, se muestra más reacia y más individualista, pero a la vez tanto se necesita. Así que eso les dejo como pedido. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, Irma, que estás ahí? ¿Algo que quieras acotar? Pregunta lo que usted quiera. Pues sí, vamos a tener que revisar, ¿verdad? Yo la verdad he tenido muchas cosas entre el hogar y algunas otras cosas. Con la salud he batallado un poco, entonces no me he dedicado a leer. Sí, inclusive mi trabajo apenas lo voy a terminar hoy. Ya nada más estoy en los últimos detalles porque tiene como casi 3 semanas que ando mal de la vista Ah, y he estado, ya vi 2 veces al médico y apenas fui en el inicio de semana y todavía no quedó bien. Ha sido complicado para mí la lectura. Entonces, este, pues ahorita regresar a la primera materia, sí,
voy a tener que dedicarme, ¿verdad? Porque no hay de otra para este trabajo. Pero sí, sí, no hay problema. Primeramente Dios. Sí, ahora sí que me desfasé, pero ya casi terminó, ya casi terminó, sí. Y es hermoso el proyecto, pero, ay Dios, hay veces que es un poco difícil, ¿verdad? Porque no todos están dispuestos. Sí. Y, y luego, mm, cuando uno empieza a trabajar, nos pasa lo que yo creo que a todos los, no soy profesional, ¿verdad? Ni muchos somos profesionales, pero empieza como la envidia en decir, ¿cómo que ella? ¿Cómo que? Y ahora ya quiere hacer esto, y ahora ya quiere venir a cambiar lo que teníamos. Ujú. Es un poco complicado, es un poco Sí. complicado. Bueno, en el área donde la iglesia que me tocó es un poco complicada. Está mucho, muy atrasada en cuanto a aceptar renovarse, ¿verdad? Para poder realmente ser esa iglesia que Dios quiere, que deberíamos de ser. Entonces, es un poco difícil, pero ahí vamos. Creo yo que Dios nos está dando la gracia para poder hacer algo. Y bueno, ya el que las personas se acerquen a uno ya es mucha ganancia. Bendito Dios. Ah, Sí, Irma, querida, bueno, muchas gracias por tu respuesta. Es verdad, es difícil, por eso también valoro mucho esto que vos estás contando y más desde tu experiencia, desde tu mirada, que para mí es muy valiosa. Siempre valoro por ahí esa experiencia que pueden darnos los que tienen un poco más de años y para mí es muy valioso que lo puedas decir y esa sinceridad. Así que bueno, dentro de lo que se pueda, veamos qué se puede hacer, ¿no? Y con respecto al trabajo, quédate muy tranquila. Primero cuida tu salud. Si se puede, se hace. Si no, no. No por eso vas a reprobar la materia. Al contrario, de verdad, hacerlo a tu tiempo, donde se pueda. Cuida tu salud. Si no se puede leer, no leas, no te exijas. Así que quédate tranquila por ese lado, ¿sabes? Podés contar conmigo con eso. Y deseo gracias, realmente que puedas restaurarte y que Dios te dé claridad en todo, que puedas sentirte bien. gracias, Bueno, gracias. Sí, no sé gracias. si habrá... Sí, Aprendí perdón. bastante. Muchas gracias, le agradezco porque realmente aprendí mucho. Sí, yo a lo mejor soy, bueno, Dios yo creo que me ha dado esa gracia de que las personas se acerquen a mí. Y para mí a Sí, veces ha sido difícil, ¿verdad? Porque el, el, el aconsejar a alguien es algo mucho, mucho, muy sí, delicado. Entonces, eh, a veces uno en el anhelo de ayudar podría hacer lo contrario, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir la dirección de Dios, esa gracia sí, de nuestro Señor Jesús para poder hacer lo que Él nos manda a hacer, ¿verdad? Pero de la mejor manera, no con nuestra mentalidad totalmente humana, sino anhelando, ¿verdad? Ese reflejo de nuestro Señor Jesús para poder ser realmente una ayuda, no una piedra de tropiezo al final. sí, te entiendo. Es verdad. Gracias, Irma. Bueno, yo no sé si Abraham está por ahí porque él me dijo que quería hacer el cierre, así que bueno, terminamos un ratito antes, pero bueno, no sé si ahí está. Hola, hola Cintia, sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, qué alegría, Cintia, muchas gracias. Vos sabés el cariño y el respeto que te tengo por ser una gran persona y una gran profesional y bueno, sobre todo porque querés, creo que ya nace de ti misma el querer contribuir aquí en el seminario y bueno, sobre todo para la formación de los alumnos en una materia muy especial que, que, que abarca nuestra realidad humana. O sea, por un lado, debemos acercarnos a aquellos que sufren, pero por otro lado también nosotros somos los que sufrimos y en ambos casos, bueno, siempre confiar en Dios es fundamental y esperar en Él. Cintia, muchas gracias. Gracias a nombre de todo el seminario, que sos parte igual de él, pero bueno, te quiero agradecer infinitamente por siempre tu buena onda. Todos tus alumnos te quieren, así que eso es lindo y bueno, agradecidos a Dios. Pasó un mes y medio, tuve una cursada. eh,
ya no verás a estos alumnos porque ya no tendrás clase con ellos, pero yo sé que las semillas que terminaste sembrando serán semillas de bendición Amén. y que germinarán en su tiempo y solo hay que tener fe y esperanza de que todas las cosas sean buenas para la gloria de Dios. Pues quisiera cerrar esta cursada con una oración, ¿les parece? Así que vamos a dar gracias a Dios. Nuestro buen Padre Celestial, te agradecemos mucho por este tiempo de aprendizaje. Días atrás pedíamos tu bendición para acompañarnos en esta cursada y hoy, Señor, podemos decir con fe, con esperanza, que tu Espíritu nos ha conducido, ha estado con nosotros y nos ha acompañado al final de la meta. Gracias te doy por la vida de cada alumno, de cada alumna, Señor, que ha tomado esta materia, porque sé que las semillas que se han sembrado germinarán en sus corazones y ejercerán ministerios de pastoral hacia quienes sufren, hacia quienes se duelen. Pero también, Señor, traerá esperanza eh, por si están en la condición de ser ellos los que necesitan ser consolados. Señor, gracias te doy por la vida de Cintia. Gracias, Padre, por usarla. Gracias, Señor, porque existen personas como ella que cumplen tu propósito, que se dejan ser guiadas por ti y que a través de ella, Padre, tu Espíritu Santo nos ha hablado. Quieras bendecirla junto con Ariel, con la hermosa Luz Abril, que su familia, su entorno, sus metas, sus sueños, sus proyectos de vida estén, Señor, bajo la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo. Cerramos esta cursada en fe y en esperanza. Cerramos este tiempo, Señor, de enseñanza, sabiendo que tú harás lo necesario para que podamos nosotros seguir haciendo tu voluntad y esperando en ti. Gracias por todo, te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues muchas Bueno, gracias, Cintia, gracias, suegra, gracias a todos los alumnos que a están viendo la ustedes. clase grabada. Hagan su trabajo, ya está en la plataforma, en la consigna del trabajo final. Y bueno, creo que Cintia también va a estar allí por si alguien tiene alguna duda o demás. Ella siempre Listo. está redispuesta. Bueno, gente linda, deseo que Dios los bendiga, que Gracias. tengan un... Bueno, bendiciones. Bendiciones, un abrazo. Fue un placer Chao, estar chao. con ustedes. Igualmente. Gracias, gracias. Dios